estoy nerviosa. Vamos allá, venga, venga. Tranquilos, calmados, paciencia. We're a tribe of warriors. In ancient times, we were responsible for patrolling and defending all of Natland. ¿Se escucha bien? So Khan's still managing to sow discord, even after all these years. If you want to resolve a conflict through dialogue, sometimes you need a third-party facilitator. Pero mírala, que va en una moto At this en time un... and Pero place, mírala. I'll bet the easiest person to find is... His spirit has gotten lost and can't find its Ororo. way back to his body. I just want to rescue someone, and Granny won't let me. Ororo arquero, ¿eh? 500 years later, and it's resurfaced again. I worry that we risk repeating the mistakes of the Cinder City. As long as the soul is involved, I should be able to help. Be free. Take me up. Bueno, bueno, bueno. Chasque es una motomami, ¿eh? Time to say hello. Knock him down. It's either your end or mine. Before the final moment truly arrives, we Dragones. must fight harder than ever. Hey travelers, Ahí welcome están to the estos dos otra Genshin vez. Impact version 5.2 special program. I'm Gabe from the Loke team. And I'm ¡Ay! Kai. We're ¡Mira here el pollo! again. ¡Mira el pollo! Whoa, a cuckoo soar. Want to join us? Hey, don't be shy. Come out and say hello. I'm not sure what that meant, but it was adorable. She approves of your compliment. Hey, I didn't know you could speak Vamos a tener Saurian. pollitos. Oh, I catch you suspended high above the Sí, mountains. en el cielo. Ya no This nos is a tribe of imaginábamos que iba a ser algo warriors, así. and most of their people can command Me the recuerda un power poco al of the Zelda, skies. la verdad. ¿No It was recuerda the al Flower Zelda Feather esto? clan's ancient duty to patrol and safeguard the entire region of Natland. As elite special forces, their job was to detect threats, disseminate intel, and quickly neutralize any Están hablando de dangers dónde to the viven los nation. cucusaurios estos, Though ¿vale? the circumstances Después are en los different cielos, now, en estas the casetas tribe never flotantes. forgot its origins. They still hold trials to assemble the fastest teams in the tribe. The trials test a pilot's skill and teamwork with the cuckoosaurs. Vale, vamos a I'm poder so como- pumped about these cuckoosaurs. Esto es muy parecido Yeah, a lo que hay en cuckoosaurs Fortnite. are the proudest out of all the saurians. They Ay, know that they're the kings of pollito. the sky. Cuckoosaurs can Mira, 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 consume mira. phlogiston to climb higher or perform a horizontal roll in midair. Holding the sprint button allows them to enter an accelerated glide state after a horizontal roll. In addition, they can even use phlogiston wind tunnels to quickly cover great distances. Okay, so I'm assuming that cuckoosaurs are really hard to tame. Yeah, that's true. You need to prove the Soul Sniper doesn't just increase her movement. Me encanta speed que and vuele, te lo resistance juro. to O sea, me induction, parece lo it más que also Chasca allows her vuele. to get a better Adoro. angle on her enemies. ¿Qué me está tentando por that sacarla? mid-air perspective is so cool. It seems so liberating. Yeah, and Chaska's fierce when she's in the zone. In the Night Soul's Blessing state, Chaska's normal attacks deal animo damage to enemies in front of her. Unleashing a charged attack in this state will cause Chaska to enter a special aiming mode. This allows her to lock onto a set number of enemies within range and fire up to 6 Shadow Hunt shells, which deal animo O damage sea, upon la impact. Chasca va encima de In una addition, pistola for every voladora. pyro, hydro, Y literalmente cryo, dispara con la or pistola. electro character in your party, one of Chaska's Shadow Hunt shells undergo an elemental conversion to deal the corresponding type of elemental damage. Whoa, no me lo way! esperaba. So Chaska can directly deal other types of elemental damage. Esto based no me on lo the esperaba. characters in her party. Esto no me lo And esperaba. Since she's an animal character, she can swirl them at the same time. That's awesome. Esto no me lo I esperaba. know, right? Her elemental burst has a similar function. At the settlement of the Qué mysterious bonito. masters of the Nightwind. Qué bonito The esto, tribal eh. settlement offers a unique glowing landscape at night.
If you venture even further, then you might encounter the tribe's one Ictomisaur elder or one of the many shamans who Son can como muy communicate with místicos. spirits. I even heard that the witch doctors who live there can help cleanse No your puedo. spirit. No puedo. Plus, the graffiti art is really incredible. Ictomisaurs can help us Ay, out. qué bonitos son estos bichos, me Ictomisaurs are encantan. known for their Que son muy wisdom. bonitos. They can use their unique sight to detect things that can't be seen through normal mains. Cosas ocultas. Me gusta, me tenéis. Right. Me tenéis dentro. Ictomisaurs are especially skilled at detecting ley lines and phlogiston. They can absorb power from phlogiston objects to enhance their abilities. Doing so allows them to jump Me tienen higher, muy dentro. move Me faster, tienen muy or even dentro. obtain Me tienen muy surprising dentro. rewards. Me tienen muy dentro. Ictomisaurs can also extract information from graffiti art to create special objects. Oh, Ojo, los que exploráis así un poco, Definitely, como se dice en especially Galicia, Tribal a lo Chronicles Balchoa, Netland, which will become cuidado, available in prestad version atención, 5.2. The first porque con two estos acts feature bichos a lot hay of que prestar intriguing atención puzzles. al entorno, So be sure a to las check them marcas, out, a los travelers. grafitis. Some of them will require the Atención, help of an Ictomisaur, and others can be solved on your own. I noticed that Ictomisaurs can perform fast-paced jumps when they have enough phlogiston, and it looks like so much fun. Esto para Do we explorar, know anyone who esto, can use that ability? Besides the new maravilloso. Saurian, I mean. Yes, Auroron can do it too. Ah, Like the Ictomisaurs, Auroron has the ability Básicamente, to rise into the hay air. una mecánica He como also de has a saltar keen más, sense of perception. en resumen. While charging an aimed shot, Auroron will enter the spirit Y Auroron la secret tiene state, también, aparte de los allowing him bichos to esos. extract power from Natland's graffiti and runes. Speaking of Auroron, I was ¿Veis? honestly Auroron super salta que surprised da by his gusto. Auroron se personality. pone... Before the 5.1 Archon quest, Mental skill. oh, then it sounds like he works well with Hydro and El Electro gameplay, characters. el gameplay de Auroron no me gusta tanto Yep. como el de Chaska, And in combat, when enemies take Es que el de damage Chaska from es electrocharged una reactions, locura. or other party members deal Night Soul aligned damage, Auroron can consume Night Soul points to enter the Night Soul's blessing state and trigger the Hypersense effect. Porque también es dealing diferente. electro damage. Oh, I see. So you need Auroron to pair quizás es him más with the right support. characters if you want. Support your party. Auroron performs an ancient reach roll with his burst to summon a supersonic Oculus, which taunts nearby enemies to No es draw un them estilo in. de gameplay que me Once guste you're mucho, up porque close, bueno, ya the sabéis que a Oculus mí releases a arqueros sound wave to no me deal gusta damage. jugar con That arqueros, should be se great salvan for muy crowd pocos. control. Yes. With Y no es un Auroron in estilo your que a mí party, me dealing with apetezca jugar. large groups of enemies should be a lot Hay que easier. probar, hay And que probar. speaking of making things, Awesome. Auroron really cherishes his friends, but those clouds look kind of ominous. ¡Qué It looks bonito! completely abandoned. ¡Qué Is it bonito! dangerous? Yes. This is a restricted area in that land. Wait, did you say slay the dragon? Yeah. I know we introduced some adorable Saurians earlier, ¿Cómo? but this creature is ¿Cómo? actually really terrifying. Oh. It occupies this ancient city Esto, and no, guards it esto fiercely. ya lo he visto If it antes, detects se an llama intruder, Shrek. then it will attack without hesitation. Okay, O sea- that's pretty concerning. Esto me suena. Easy to explore Ochkanatland to Un uncover the castillo con reason unas behind ruinas, this con un dragon's dragón. rampage. Of course, Que te ataca. travelers won't have to do this alone. Esto es Here, Shrek. take a look. Esto es Shrek. Oh, what's that? This is a very important companion who will help with abyssal contamination. Follow the direction Vale, indicated by his limpiamos light, la collect contaminación con secret él, ¿vale? source traps, Lo estáis viendo and ahora. enhance his power. Once Kokoik has enough power, Me you imagino can que hay que take him to track evolucionarlo down como a the evil Sodus y esas dragon. cosas. What a use in Netland? Yes, but I've got ¡Ay! some friendly advice, ¡Que hay travelers. peces en You should Natlan be ahora! very careful while exploring Era Ochkanatland. rarísimo, Some of the ¿eh? abyssal monsters Que no hubiese here pesca. can distort their appearance to mimic powerful enemies. Point two, travelers can look Chaska, forward to event Line wishes from y Chaska and Ororo. Line. Auroron will also receive a drop rate boost. And in the second half of version Y, 4.2, ojo, we'll Zongli have y returning event wishes Neuvillette. for Ojo, Zhongli and Neuvillette. The weapon banner will feature a new 5-star bow, Una nueva Astral arma. Vulture's Crimson Plumage, and 2 new Natlands Pesca along the de way, including investigar un Primo misterio, ¿vale? Que Ooh, está I ocurriendo. really like the vibe of this event. It looks like Oh, Citlali is performing some parece como kind un of poco ritual. tétrica, ¿no? Me It's gusta. Also mysterious. When a Buscar situation por gets espíritus tough, perdidos. it's Granny to the rescue. Definitely. Ah, es un poco como Citlali and espiritista esto, Auroron ¿no? have some really fun dialogue in this event. Me mola. I'm always grabbing the popcorn whenever these two interact. They're practically a two-person ¿Se show. emborrachará otra And vez? Speaking of fun, let's get into the event gameplay. First up, En zones cooperativo, to earn ojo, points. eso me gusta. Pay attention to the conditions on the field if you want a higher score. For example,
travelers can jump on. Ay, estos me gustan. Así que hay mucha gente que a estos puzzles no les va a gustar. Pero a mí, este estilo de puzzle me encanta. Os lo juro. Make sure that Este you pay tipo de attention puzzle a mí to me the order apasiona. and positions of the fragments. Oh, including the traveler. Travelers will need to complete various challenges with designated characters ¿Qué? and fully leverage their skills ¿Minijuegos to earn puede ser? rewards. I know you're up to the challenge, travelers. Good luck. In Mondstadt-related news, are now shorter in length. Ay, esto me Really gusta. nice. The dev team Pantallas más designed a lot of cortas, intricate más animations for breves. these features, Me but gusta, it can comodidad feel a de bit juego. frustrating when you have to watch them over and over again. There will Efectivamente. also be several Pantallas optimizations cortitas for que the no duran Serena tanto. teapot. Que estabas The ahí seed mirando cómo se dispensary can cocinaba now hold more of every type of seed. el perrito You'll be caliente, able ¿sabes? to purchase wood at the Realm Depot in exchange for Realm currency. Y ahora puedes comprar la In madera, addition, que the también me cooldown gusta. for the boon of the Elder Tree Porque will yo be no reduced to tengo la 5 costumbre de ir seconds. talando This way, árboles. it will be easier for travelers La to verdad. collect weddings, and Esto you're set. The recommended Está set lock muy plans bien. will Aquí even esto update consiste en automatically que based on tú popular pones que in-game en un configurations. set buscas Of course, X if you have cosas your own y ideas in mind, automáticamente then you can el always juego te disable the bloquea recommended todos plans los to configure artefactos que te custom salgan con ones esos instead. stats que tú The update eliges. also allows you to O sea, esto backslap es una artifacts in your maravilla, inventory porque así no based tienes on que the estar tú recommended mirando artefacto general por lock plan artefacto, and set lock bloqueando plans. y haciendo This will make it cosas. much faster to Esto es una organize your maravilla. inventory. ¿Que quieres In que uno te addition, salga con a shortcut crítico button that y navigates to recarga? the lock Pones crítico assistance y recarga. interface Y will todos be los de ese added to the set artifact que te salgan con domain crítico y challenge recarga screen te los guarda. and the artifact acquisition screen. Mis 10. This Esto should sí make que me it gusta. easier for you to track them down. Y ahora podemos ponerle Finally, estrellas que treasure son como compasses will favoritos, now por así be able decirlo. to locate even more treasure locations, including Sealies and time trial challenges. Y esto es lo que nos A está quick diciendo es lo swap que vimos feature ayer, will que era also que be added for con la treasure brújula compasses and ahora te van a Oculus marcar Lessening los stones. silis Enabling y, this feature will los allow travelers to minijuegos more que hay, los easily use desafíos. these devices across Vale, And me ha a faltado new area quizás as well. And one thing I've always me loved about Genshin Impact is me how esperaba una it's tercera zona, multi-platform. pero bueno, Like, van a I'm ponernos una always logging in on different devices depending on where I am. escondida So como... it's o sea, just exciting to see en verdad sí another que va a haber platform 3 become zonas de available mapa, for pero... everyone. Yeah. And Nos falta la de yeah, Yansan. on that note, I hope you have fun with the new version, travelers. Bye. Bye. Venga, hasta luego, Mari Carmen. Hasta luego, muchachos. Muy bien hecho. Mejor hoy que el otro día, la verdad. Mejor hoy que el otro día. El anterior directo fue un truño. Hoy lo han hecho mejor. Estas dos personas, que no sé quiénes son, lo han hecho mucho mejor en el directo de hoy. Hay que decirlo. Me ha gustado más. Me ha gustado que si hubiese pedido jugar con Xbox desde el primer día. Me hubiera ahorrado 2 PlayStation 5. Hostias. La verdad es que sí, Mi esposa, 2 nuevas tribus significa 2 escarchas. O sea, esperabas un momento. ¿Eso quiere decir que yo voy a poder jugar con mi Xbox One en mi sofá a Genshin? Espérate. Eso quiere decir que voy a poder jugar con mi sofá, con mi manta, con mi colacao ahí, con mi almohada así toda repanchingada a Genshin. Ponedme exploraciones que os exploro lo que queráis. O sea, si puedo explorar desde ahí sentada, es que eso es una maravilla. ¿Qué me ha parecido? Me ha gustado bastante. La zona primera de... Es que no nos han enseñado mucho el mapa, en verdad. Porque nos han enseñado como las tribus, pero no nos han enseñado como el mapa en el que está la tribu. Nos lo han enseñado un poco por encima. Nos han enseñado más el de Chasca que el Dororo. El Dororo creo que va a ser muy bonito por los colores que tiene y demás. Porque a mí ya sabéis que me gustan los morados, los oscuros, los violetas, el rosa oscuro. Me gusta mucho ese rollo. Y los bichitos que va a haber, que me gustan mucho, que pues sean como uno para saltar, otro para volar, está bastante bien. Hace más fácil la exploración. La misión, creo que va a ser una misión... que va a ser como... no de relleno, porque algo va a tener que ver con la trama de Natlan, pero sí que creo que va a ser como de relajarse un poco. Una misión quizás un poquito más tranquilita, sin tanta acción, en el que pues nos hablen de una cosa que va a ser importante para la trama final o las misiones finales de Natlan. Está bien. Para prepararnos para la llorera que vamos a... Porque yo creo que esta vez... Yo no lloro nunca con los juegos, ya lo sabéis. Soy un poco así insensible para estas cosas.
Pero yo creo que con Natran voy a acabar emocionándome, porque ya la anterior misión que hicimos, donde fue la guerra de Natlan, que se nos murieron todos y tú estabas allí viendo a todo el mundo muerto y todo el mapa vacío, yo sentía ya por aquí el calor de la emoción, de querer un poco echarle la lagrimilla. Entonces yo creo que al final de Natran me emocionaré, me da a mí la sensación. Entonces, para antes de la llorera, la calma. Primero vamos a tranquilizarnos un poco. Y nada, los banners me parecen bastante bien. O sea, Chasca y Ororon en el primero. Chasca, ¿con quién venía Chasca? ¿Con quién venía Chasca? No me acuerdo. Chasca no sé en el primero. Y Zongli y Neuvilete en el segundo. Putada para Colinei, es verdad. Es que, perdón por no acordarme de Linnei, pero es que para mí es un personaje que no existe. El segundo banner está bastante potente porque Zongli y Neuvilete me dirás. O sea, si tú pretendes sacar la Chasca y a Gororo, y el segundo pretende sacar a Neuvilete o a Zongli, y la siguiente quiere sacar a Arconte, porque me imagino, no leak, imaginaciones mías, que el siguiente, la 5.3, vendrá el Arconte, es una liada muy grande, ¿eh? O sea, es una liada muy grande. Es que son muy buenos personajes. Porque, por ejemplo, Neuvilete es un personaje que si lo tienes, tu juego mejora muchísimo. Porque está mamadísimo Neuvilete. Neuvilete está loco. Es difícil, ¿eh? Y Zongli. Zongli, que también es de los mejores de Geo. Ojo, ojo. Me ha gustado mucho también ese mini mapa que han puesto, donde hay una torre con un reino rodeado de niebla. Hay un castillo en ruinas, o una construcción que no es típica de Natlan, en ruinas, en la niebla. Hay un dragón que te ataca. Tú tienes que investigar el misterio de las ruinas. Hablar con el dragón. Hablar con un bichito que te ayudará a derrotar al dragón. Me ha gustado mucho eso. O sea, creo que eso puede estar interesante. De hecho, creo que de los que hemos visto así de mapa, creo que es lo que más me ha gustado de todo. Y después lo donde vive Ororon y Citlali, que me parece muy bonito. Y la zona donde vive Chasca, no me la esperaba así, me la esperaba un poquito más oscura. Está bien, está bien. O sea, no me la esperaba así. Me voy a dijo iremos hasta el reino de la noche. Disparar, por eso me gusta. 5 de enero, 4, miércoles 4. Ya tengo hasta la build. Sí, pero al reino de la noche me imagino que iremos en su momento con ella. O sea, yo creo que ahora lo que vamos a hacer va a ser resolver un misterio o algo que está pasando, del cual el capitán nos va a ayudar con algo, yo qué sé. No creo que ahora vayamos al reino de la noche, creo que ahora va a ser un poco más de relleno. Capitano ayudándonos en X cosa, yendo a resolver X cosa que está pasando por ejemplo, en un lugar. Por ejemplo, creo que dijeron, de hecho, donde vive Ororon, creo que dijeron. Entonces vamos ahí y resolvemos un misterio que está pasando, y Capitano nos viene a ayudar porque tiene unas pistas de no sé qué, y yo creo que va a ser un poquito más así que ir al reino de la noche. Ahí, muchísimas gracias a todos por acompañarme esta mañana. Mañana por la tarde nos vemos. Estaré subiendo contenido. Hoy no, mañana estaré subiendo contenido a YouTube también. Así que voy a subir mañana vídeo y mañana también hay directo. Y nada, cualquier cosilla me lo comentáis por Discord. Ruegos y sugerencias por ahí. Nos vemos. Muchas gracias a todos por la compañía. Muchos besicos y a cuidarse. Chao, chao. Awesome. Ororon really cherishes his friends.